El glamour de la Met Gala sube de nivel. Si el brillo del oro con Beyoncé les voló la cabeza, prepárense, porque hoy la química jabonera se vuelve color de rosa. Bienvenidos al episodio 4 de nuestra serie de divas. Hoy no solo vamos a fundir glicerina, vamos a transformar materia prima en una joya cosmética inspirada en la estética de la reina del momento, Sabrina Carpenter. Vamos a dominar la hidratación profunda, integrando extracto hidroglicerinado de rosas con una técnica de nivel profesional. Olvídate del nivel principiante. Hoy dejamos de hacer jabones para empezar a crear arte de colección. Si quieres que tus creaciones pasen de lo común a lo viral, quédate hasta el final, porque el resultado es una completa locura. Soy Verónica y esto es Química de Alto Nivel. Empecemos. Sabrina Carpenter. Rosa Imperial. La propiedad estrella. Regeneración de cicatrices y suavidad. Dulce, pero poderosa. El aceite de rosa mosqueta es el rey de los ácidos grasos esenciales, omega 3 y 6. Junto al extracto de rosas, este jabón no solo limpia, regenera el tejido y deja una textura de pétalo en la piel. Repasa el video del extracto hidroglicerinado de rosas para esta fórmula. Para nuestro jabón necesitaremos 100 gramos de base blanca Swirl. En una balanza de precisión pesa 2 gramos de extracto de rosas. Y 2 gramos de aceite de rosa mosqueta. Perfuma con 10 gotas de aceite esencial de rosa y 10 gotas de fragancia de vainilla. Mezclamos con fragancia de vainilla para dar el toque que es tendencia y es irresistible. Colorea con mica para ese tono perlado. Divide la mezcla. A una parte, coloréala con mica o colorante líquido. A la otra, déjala tal cual. Añade mica dorada u hojas de oro si lo deseas. Una vez frío, desmolda y envuelve en papel de film.
¿Sabes por qué este diseño parece sacado de una boutique de lujo y no de un molde básico? El secreto no es solo el color, es la química de la base Swill. A diferencia de la glicerina común, la base Swill tiene una densidad controlada, es más viscosa, lo que permite suspender pigmentos y micas sin que se mezclen entre sí. Es el equilibrio perfecto entre fluidez y resistencia. Gracias a esta base, podemos dibujar dentro del jabón. Los colores se mantienen en su lugar, creando ondas definidas que elevan tu producto de nivel principiante a pieza de colección. Es ciencia aplicada al arte. Dominar la base Swill es lo que separa a un aficionado de un experto. Si no has visto el primer video de esta colección inspirado en Rihanna, corre a verlo. Ahí te explico todo con lujo de detalles. El resultado final es una verdadera pieza de colección, hidratación y estética en un solo bloque. Pero nuestra misión de belleza científica no termina aquí. En el próximo video cerramos con broche de oro esta serie de divas inspirándonos en Kim Kardashian. Vamos a formular un jabón de tratamiento con niacinamida y arcilla blanca, la combinación definitiva para una piel de porcelana y poros perfectos. Si quieres ver cómo termina esta colección épica, haz clic en la campanita para que no se te pase. Soy Verónica y te espero en el último video de esta colección. Esta es la mejor opción casera. Puedes agregar alguno de estos espesantes, goma llantana o goma guar, del 0,2% a 0,5% del peso de tu base. Disuélvela primero en un poco de glicerina tibia y luego incorpórala. Estearato de sodio del 0,5 al 1% del peso de tu base ayuda a dar más cuerpo.